Bien, empezamos, queridos estudiantes, vamos a iniciar la segunda variante del egoísmo. Hemos acabado con las varias versiones de egoísmo psicológico, simplemente como una afirmación de cómo actuamos, o mejor dicho, qué está detrás de nuestras acciones. Y ahora sí vamos a ver una teoría ética. Este egoísmo es una teoría del deber, una propuesta acerca de cómo debemos comportarnos, ¿sí? Recuerden que la mejor manera de entender una posición filosófica, en primer lugar, es el de ser conscientes de cuál es el problema al que trata de dar una respuesta, ¿sí? Recuerden, nuestro problema general es el de cuál es el criterio de la obligación. ¿Cómo podemos nosotros diferenciar lo que es obligatorio de lo que no lo es? ¿Sí? Ese es el problema, ¿sí? La cuestión del criterio es la de un límite, una frontera, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros clasificar las acciones entre las que son obligatorias de las que no lo son? ¿Sí? Bien. Si nosotros podemos hacer esta distinción, entonces hemos dado un paso adelante en la formulación, en la construcción de una teoría ética. Queremos hallar un principio general que a nivel de las acciones las clasifique a unas dentro de la primera categoría, a la izquierda, y la otra en el segundo casillero. Bien, en ética nosotros tenemos tres calificativos para evaluar las acciones. O bien, por ejemplo, pueden ser obligatorias o prohibidas, ¿sí? Fíjense aquí, o pueden ser, en tercer lugar, lícitas. Es decir, lo lícito es lo permitido, lo que está autorizado por un sistema o por una teoría. Entonces, tenemos ahí esos tres calificativos axiológicos generales que se aplican tanto en ética como así también en el derecho o en la jurisprudencia. Ahora, no necesitamos en realidad esos tres elementos, sino que con que nosotros podamos encontrar el criterio para determinar uno de ellos, ya está resuelto cómo definir los otros dos restantes con la ayuda de la negación. ¿Sí? Bien, pensemos aquí, por ejemplo, tengo esta negación delante de este funtor de obligación. Lo que no es obligatorio, eso es lo que podemos hacerlo como podemos no hacerlo. Eso depende de la voluntad. Se supone que no va a ser arbitraria, antojadiza de la persona que está actuando o deliberando. Eso es lo lícito. Lo no obligatorio, o sea, nos da a nosotros la potestad de si lo queremos, lo hacemos, y si no, no lo hacemos, y eso está dentro de nuestro poder. Eso es lo lícito, autorizado o permitido. En cambio, si es que esta negación estuviera después del signo de obligación,
Entonces, eso es una prohibición. El deber es de no hacer algo. ¿Sí? Tenemos muchas prohibiciones. ¿Sí? Pensemos en el decálogo, no matar, por ejemplo, no mentir, no torturar, no robar. Y eso son obligaciones de no hacer un determinado tipo de acciones. Bien, entonces podemos plantear la cuestión del criterio de esta manera y recuerden que o y no o son contradictorios. Con eso estamos dividiendo toda acción simplemente en dos categorías. Ahora, ¿qué obligaciones tenemos? El egoísta ético, o sea, ¿cómo puedo yo, qué rasgos debe tener una acción para que sea obligatoria o no obligatoria? El egoísta ético trata de dar una respuesta a ese problema. ¿Sí? Entonces, como teoría del deber, pongamos eso en primer lugar. ¿Sí? Bien. Entonces, debemos hacer aquella acción que beneficie nuestro propio interés. Y obviamente eso puede ser desconociendo o incluso perjudicando a otros. ¿Sí? Ahora, bien, entonces, tengamos en claro qué es lo que afirma el egoísmo ético. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, entonces, por favor, la diferencia, tengamos clara la diferencia entre el egoísmo ético y el psicológico. En la formulación del egoísmo psicológico no aparece esta palabra. ¿Sí? Simplemente es una afirmación empírica, descriptiva. Toda persona busca, persigue su propio interés. Eso es psicológico. Estamos construidos de esa manera. Si quieren, tenemos un instinto, está en nuestros genes, de nuestra naturaleza. No podemos actuar de otra manera. Eso es psicológico. ¿Sí? En cambio, o si quieren ustedes, antropológico, esa es nuestra constitución. Eso diría el egoísmo psicológico. En cambio, acá, el egoísmo ético pretende responder a la pregunta de cómo debemos actuar. ¿Y cuál es nuestro deber para con nosotros, para con los demás? Y podríamos incluso ampliar ese ámbito de cuáles son los sujetos con respecto a los cuales tenemos obligaciones. Podríamos hablar, por ejemplo, de si tenemos o no deberes para con animales. Bueno, o desde el 2008 estamos hablando de deberes para con la naturaleza. Dejemos esa extensión, pero por supuesto estamos buscando una teoría general que se aplique a todos los casos. ¿Queremos un principio general? Ya. Bien, entonces la palabra principal, si es que es una teoría ética, es la primera. ¿Sí? Es obligatoria aquella acción que consigue efectivamente en la realidad, en la práctica, ganancias para el agente. ¿Sí? Si es que uno no va a conseguir un beneficio personal, entonces esa obligación esa acción no es obligatoria. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cuál es el criterio de la obligación? El de conseguir un beneficio personal para el agente. ¿Sí? Bien.
ese es el criterio. Y entonces, aquí tenemos nosotros, podemos decir, dos elementos definitorios del egoísmo ético. Por una parte, está especificando cuál de las varias acciones que podríamos nosotros realizar en una determinada circunstancia es la obligatoria, la debida o la no obligatoria. ¿Sí? Primera cosa es una teoría del deber y en segundo lugar, la respuesta es tenemos que hacer aquella acción que proporcione beneficio para el agente, ¿sí? Para cada uno. Bueno, si quieren ustedes el propio beneficio, ¿sí? Bien, piensen ustedes en algo que tal vez ustedes han experimentado en sus propias familias. ¿Qué pasa cuando hay de por medio una herencia? Los padres han acumulado ciertos bienes durante sus vidas, a la vez puede ser que ellos recibieron de los abuelos algo y va a llegar un momento en el que toca decidir quién se lleva qué. Y ahí vienen las peleas entre los hermanos. Posiblemente los hermanos ya tengan sus propias familias, estén casados, tengan su esposa, esposo, tienen hijos y no se ponen de acuerdo. ¿Sí? Bueno, si es que lo decide los padres en vida, eso es lo mejor, que está solucionado y no hay nada que hacer, que se respete el testamento, la voluntad. Cuando no hay eso, ¿cómo actuar? Entonces, pensemos en situaciones de ese tipo, que pueden ser que tengan ustedes una experiencia personal al respecto. Y normalmente puede ser incluso doloroso. Hay alguno de los hijos que quiere más y otro hijo se siente perjudicado y se rompe la hermandad. ¿Sí? ¿Eso por qué? Entonces podemos ir, fíjense, una cosa es decir que somos egoístas, actuamos de esa manera, cada quien busca tener más para sí mismo, incluso a expensas de los demás, aunque sea el hermano, la hermana. Y bueno, eso es egoísmo psicológico. Ahora estamos en otro tipo de egoísmo que nos dice cuál es la acción correcta. Y a propósito, eh, creo que necesito recordarles que estamos leyendo una traducción. El, en inglés se emplea el adjetivo right. A ver, estimados estudiantes, la clase anterior les pedí que alguien de ustedes me ayude chequeando el diccionario de la Real Academia para ver si es que cómo se escribe la palabra kamikaze, si es que podemos encontrarla. Yo escribí con K, pero debía haber puesto ahí un signo de interrogación porque no estaba seguro, era la primera vez que la escribo. Y acá estoy escribiendo en inglés, no estoy 100% seguro de que sea la escritura correcta. Alguien, por favor, puede entrar a Google y en un diccionario inglés-español revisar que esto esté bien, le agradecería. Entonces, esta palabra en inglés tiene doble significado. Por una parte significa correcto. Right es como derecho, derecho, ¿sí? Lo contrario de left, left and right. Right es derecho y, y también significa recto, correcto o también justo. Y esa es la manera como está traducida
en el texto. No recuerdo exactamente quién sea el traductor, me parece que es un señor llamado de apellido Cerón. Entonces, nosotros estamos accediendo al pensamiento de John Hospers a través de una traducción. Y ahí a veces nos juegan unas malas pasadas. En este capítulo o subunidad, sección sobre el egoísmo ético, en vez de emplear la palabra correcto, ¿sí? Aplicada a una acción correcta o incorrecta, que es una manera de evaluar, como decir, positivo o negativo, aceptable o no, desde el punto de vista ético. ¿Sí? En cambio, el traductor ha empleado la palabra justo o injusto. Así que, obviamente, también se puede entender de ese modo, pero no es lo usual. ¿Sí? Entonces, les pido que ustedes tomen en cuenta esta consideración lingüística para que ustedes vean tal vez de otra manera lo que está detrás de esta sección, de este capítulo. Bueno, entonces vamos a adentrarnos en esta teoría del deber. Es la primera que vamos a estudiar, teniendo tras de sí otra versión que es una teoría propiamente no filosófica, pretende ser una teoría, puede ser científica, que pertenece o a la antropología o a la psicología, pero no a la filosofía. Bien, hemos visto los problemas que tiene esa versión, ya pasemos la hoja, pasemos a esta segunda versión. Ahora, veamos qué razones se pueden dar a favor de este egoísmo ético. Bien. A ver, entonces... Bien, hay por lo menos... A ver, dos puntos que quiero aquí remarcar. Entonces, vamos por orden. Una primera distinción que tenemos que tener presente es aquella entre acciones que están encaminadas a nuestro propio interés y aquellas otras diferentes en las que nos beneficiamos, pero no a nadie más. ¿Sí? A ver, entonces voy a presentar esta distinción para empezar. ¿Sí? Bien. A ver, entonces, fíjense aquí, estoy haciendo una distinción. Este es el signo de desigual, diferencia. No es el, el que una acción nos beneficie, eso no implica necesariamente el que
ese autobeneficio también se extienda a los demás. ¿Sí? Entonces, fíjense, lo egoísta es lo segundo. ¿Sí? Es decir, cuando una acción únicamente es favorable para el agente, pero no para los otros. Bien. Ahora, es decir, el Hospers nos pide que únicamente apliquemos el calificativo de acción, aplicar el calificativo de egoísta a una acción cuando estamos en esta segunda circunstancia, de que solo hay un beneficio personal para el propio agente, pero no para los demás. ¿Sí? Bien. A ver, un ratito. A ver. Entonces, esta es una restricción terminológica para entender exactamente a qué nos estamos refiriendo. Entonces, condición necesaria de una acción obligatoria es la de que, por una parte, se consiga beneficio propio, pero no para los demás. ¿Sí? Entonces, el segundo tipo de acciones son las egoístas. ¿Ya? Aclarando este segundo tipo de acciones, podría decir que a veces lo que conviene a nuestro propio interés es ayudar a los demás. Eso, a eso no se opone el egoísta. Lo que nunca aceptaría un egoísta es que nosotros ayudemos a otro cuando con ello no vamos a conseguir nada para uno mismo. Entonces, seguramente nosotros estaríamos desde esta posición del egoísmo ético como teoría del deber. Nosotros deberíamos hacer algo a favor de otro, pero solo si es la condición necesaria, si vamos a ganar algo como resultado. Entonces, caso contrario, no se ve por qué hacer esa ayuda a los demás. Sobre todo si pensamos en gente desconocida, que no son nuestros amigos, familiares. ¿Sí? Un extraño, por ejemplo. Bueno, todos, seguramente recordarán los casos que les he puesto en la sección anterior de egoísmo psicológico. ¿Sí? Todavía tiene que estar detrás de nuestra mente todos esos casos al momento de tratar de entender qué es lo que defiende, por qué y qué dificultades tiene esta posición ética. Bien, ahora Hospers hace una distinción entre dos tipos de egoísmo, el personal e impersonal. Veamos en qué consiste esa distinción. Bien, el egoísmo personal lo que afirma es que
yo debería perseguir mi propio interés. ¿Sí? Bien, ahora, está formulado en primera persona. ¿Sí? Eh, y yo, dependiendo de quién pronuncie o quién lo lea, se refiere a cada uno. En mi caso, esto es Marcelo Vázquez. ¿Sí? Y así cada uno ejemplifique con su propio nombre y apellido. Esa es el, la versión del egoísmo personal, pero hay otra versión mucho más, si quieren ustedes, abstracta o universal, que todos los hombres deberían perseguir su propio interés. Bien. Entonces, en lugar de hablar cada uno de sí mismo, generalicemos y ubiquémonos en ese nivel universal y decir, eh, toda persona tiene que perseguir, buscar, velar por sus propios intereses, cada uno por el suyo. ¿Sí? Bueno, eh, queridos estudiantes, en una próxima clase trataremos de avanzar en el conocimiento de esta teoría, principalmente tratando de encontrar qué razones puede haber detrás de esta teoría, a qué dificultades se enfrenta y a la final evaluar, ¿me parece aceptable, sí o no? Entonces, con esto terminamos. Muchas gracias y hasta luego. Una buena tarde.